Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo está Telmito? ¿Listos para el estudio de hoy? Para mí también es un placer estar nuevamente en seguir desarrollando las lecciones. En esta oportunidad el episodio es Jesús calma la tempestad. ¿Estamos listos? Listos. Listos, Ahí. vamos a ir Muy allá. bien. ¿Qué dice en su versión? Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. De una vamos a desarrollarle la lectura para observar claramente lo que aconteció desde el punto de vista de esa versión. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Muy bien, eso nos da a nosotros un referente de cómo nosotros tenemos que desarrollar una fe para no ser llamados la atención como ellos se fueron llamados la atención, diciéndoles hombres de poca fe. Y vamos a desarrollar de acuerdo a Mateo capítulo 8, 23, según Reina Valera 1960. Dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mire, ya él iba adelante y los demás de ley, podríamos decir, ya le seguían a él, porque estaban ansiosos, estaban pero así con ese anhelo de ir aprendiendo, de ir viendo lo que Jesús iba a hacer en el otro lado del lago, en este caso, el otro lado del mar, y estaba, de pronto sucede algo imprevisto. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. De podernos imaginar, a veces nosotros decimos las cosas así tan ligero. Se levantó una tormenta que vino sobre la barca y todo. Pero esta tormenta era tan grande como un tsunami que las olas venían sobre la barca. Cubrían la barca. No era para menos, para salir, para desesperarse, lanzarse de la barca. Y por eso la palabra de Dios nos dice claramente, pero Jesús sabía de todo esto, seguramente por eso él estaba a la expectativa, pero descansando. Dice que Jesús dormía mientras las olas venían sobre la barca. Y cuando una ola grande viene sobre la barca, ¿qué puede pasar? Le hunde, pues lo llena toda la embarcación y lo hunde. Y Jesús dormía. Nosotros tenemos que imaginar claramente cómo podríamos nosotros también estar ahí en esa escena que podría ser muy fuerte, traumante, de ver que se levantan las olas. Así es. Venga. Y Jesús tranquilo, durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿Cómo le despertarían? Diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mire, la palabra mal expresada. Por eso que se molestó Jesús. Dice, sálvanos, que perecemos. Nosotros no tenemos que utilizar esas palabras derrotistas, esas palabras de resignación. Hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios tenemos que ser de fe, de fe. Desde ya tenemos que ir aplicando a nuestra vida que no tenemos que... Señor Jesús, sálvanos,
que perecemos. Y está escrito con un signo de exclamación. ¿Cómo pegarían el grito desesperado? Y levantándole a Jesús de inmediato, en vez de dejarle que él duerma, estaban desesperados, lo llamaron. ¿Cómo puede imaginar? Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra mente esa escena, imaginar cómo podríamos dar esa película. Ayude a desarrollar esa película. ¿Cómo podrían estar ellos ahí en ese momento? Totalmente, fue un momento de sustos, ¿no? Al ver que el agua viene y va tapando con todo, incluso seguramente al ser las olas tan grandes, había agua que entraba al bote de ellos, ¿no? En algún momento en películas se ve, entonces debido a eso es que el susto de ellos es incontenible, que tienen que acudir a Jesús para que sea Él ayudándoles. Bueno, no sé con qué pensarían ellos. No sé por qué, bueno, al aceptar, pero no sé si ellos esperaban la respuesta de Jesús, ¿no? Que primero les recrimina por tener poca fe. Pero poniéndose en esa situación podría ser desesperante. Quizás poniéndonos en el lugar de ellos, quizás ocuparon mal los términos, pero pudieron pedir ayuda de otra manera. Claro, es que ellos ya se resignaron y dijeron, sálvanos que perecemos. Y si Él no se levanta y no hace esa obra, ellos de ley iban a perecer, iban a morir. Y en el verso 26 dice, y Él les dijo, el Señor Jesús, despertándose de su siesta ahí, le dice, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo lo llama también la atención a Timoteo. Y ahí sí vamos a ver cómo Pablo le llama la atención a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como los discípulos estaban en tiempo de formación, ellos todavía no desarrollaron esta fe que vence al mundo, esta fe que puedan paralizar o detener. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. El apóstol Pablo le llama la atención a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo importante es que usted dé lectura y demostremos que el Señor Jesús no quiere gente cobarde, quiere gente valiente, gente que pueda enfrentar las dificultades. También los fenómenos naturales tienen que ser enfrentados con autoridad y con fe. De lectura. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de miedo y de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Entonces, como están ellos en la época de formación, bueno, tenemos que entender y también entendernos nosotros, porque para desarrollar esa fe, esa convicción, no es de la noche a la mañana. ¿Y qué más dice ahí? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose Jesús de ese sueño, reprendió los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Se quedó sorprendida la gente cuando Jesús se levanta y ordena al mar, en mi nombre, en el nombre
de Jesús se paró, se calmó los vientos, las olas, y la gente se quedó totalmente admirada de que Jesús hable a la mar. Así es. Y que se tranquilicen, así como nosotros podemos a un perro que viene siguiéndonos y nosotros podemos pararle ahí, es decir, aquí nomás, a un perro o también a espíritus diabólicos. Tenemos que desarrollar esa capacidad de dar órdenes al punto de que nos obedezcan, sean los fenómenos naturales, sean los animales, sean las personas, sea quien sea. Hasta podemos enfrentar a un delincuente que nos quiere asaltar en el nombre de Jesús, quieto, ándate por otro lado. Y así tenemos que desarrollar estas enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dado. En el verso 27, pero David, yo deseo escucharle cómo tenemos que desarrollar esa capacidad para no ser considerados como hombres y mujeres de poca fe. Uy, esa pregunta está. Yo creo que va siendo como parte de nuestra experiencia, ir poco a poco adquiriendo fe, dando pequeños pasos de fe. Y así irá creciendo nuestra fe a tal punto de poder llegar a esos niveles de fe en el cual todo se puede detener, hasta los fenómenos naturales. Entonces sería de ir dando pasitos de fe, pasito a pasito, avanzando en la construcción de una fe fuerte, una fe firme, en creer en que Dios puede hacer las cosas, en creer en que las cosas pueden ser diferentes en nuestras vidas. Claro. Y viene a mi mente cuando tuvimos esa experiencia con ese espíritu diabólico, cuando fuimos a ayudar a esa familia que era atormentada con el enemigo que lanzaba piedras, objetos de todo sobre la casa. Y cuando nosotros fuimos, el espíritu malo, el espíritu diabólico, tumbó el televisor, la refrigeradora, el platillero, todo, hasta en el carro botó las piedras. Entonces estaba pero endiablado el diablo. Entonces aquí tenemos que nosotros a aprender a frenar eso, todo eso. Y aquí el Señor Jesús, Él seguramente, Él permitió que se levante esa tormenta, o también puede ser del enemigo, que no permitía que vayan a compartir, a predicar la palabra de Dios. Hace esto. Pero Jesús, Él no se va a detener. Él no va a decir, remen, que reme la barca, evitando la ola. No, hay que enfrentar a la ola. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a enfrentar las dificultades, cualquiera que ésta sea. ¿Y qué más? Termina el 27, dice, y los hombres se maravillaron, se sorprendieron, se quedaron pero así, asombrados, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos, el mar le obedecen? Eso tenemos que aprender de Cristo Jesús. Y Él dijo, cuando estaba finalizando ya sus enseñanzas, su ministerio, las mismas obras que yo hago, ustedes también pueden hacer. Y aún mayores cosas harán. ¡Qué promesa! ¡Qué reto que nos dejó a cada uno de nosotros! Y también vamos a aprender estas lecciones que ya estaban como promesa para Jesús y para cada uno de nosotros en Isaías capítulo 43 del 1 al 5. Vamos a ver que Jesús se tomó esta promesa de Dios para enfrentar este fenómeno natural, para enfrentar valientemente. 43 del 1 al 5. Y después vamos leyendo parte por parte. Del 1 al 5, ya. Isaías dijo, ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo.
Yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras como Saba, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo, no importa a dónde estés. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra, y volverás a ser mi pueblo. Muy bien. Muy bien, entonces ahí tenemos las lecciones, las promesas. Y nosotros tenemos que estudiar la palabra, el Antiguo Testamento. Jesús sabía esto y lo aplicó. Y nosotros tenemos que también recibir estas promesas para aplicar en cualquier momento de nuestra vida. Y de acuerdo a Isaías 43, también en Reina Valera 1960, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, oh Israel, y formador tuyo, oh pueblo de Israel, no temas. Mire esa promesa para el pueblo de Israel y para cada uno de nosotros. No temas, no tengas miedo, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si Jesús vino a cumplir una misión, si Jesús le llamó a los discípulos para cumplir una misión, Dios nos protegerá, nos dará esa protección grande, sorprendente, al punto de que Jesús calmaba con una palabra, con una autoridad. Decía: quieto el viento, quieta las olas del mar, porque él sabía las promesas que estaban establecidas en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Solo le tomamos esta como referencia. Verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mire, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Si viene la tormenta, si vienen las olas, si viene el tsunami, no te pasará nada. Pero el tsunami que vino sobre los pueblos como Japón y otros lugares, eso sí que es asombroso. No hay nada que lo detenga si no está la mano de Dios. Cómo se iban los carros como si fueran juguetes de plástico, juguetes de papel, de cartón, se iban en la tormenta cuando viene un tsunami. Pero el Señor Jesús tiene la capacidad de decir: hasta ahí nomás. Nosotros, cuando venga esa tormenta, tenemos que desarrollar esa fe y esa autoridad para decir: ahí nomás, ahí nomás. Tenemos la promesa, porque dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Los amigos de Daniel que fueron puestos en el horno, se tomaron esta promesa: aunque estén en el fuego, no te quemarás. Aunque estén en el horno a cualquier temperatura, no te quemarás. Las promesas de protección divina. Y no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes y yo estoy contigo. Así tenemos que desarrollar esa capacidad de creer y esperar y de tomarnos las promesas de Dios para nuestras vidas. Comente algo sobre esto de estar en el agua, y más aún cuando no se sabe nadar. Oh, ¿qué experiencia nos puede contar de esto? No, mejor no. Pero bueno, es que es complicado cuando no se sabe nadar. Se es arrebatado por el miedo, antes que nada. Entonces,
es importante aprender a nadar y tener fe, pero es recomendable primero aprender a nadar. Para entrar, al mar, para al entrar río, al mar con más fe. Porque sí, es complicado para las personas, ¿no? Poniendo en contexto, ¿no? Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Realmente hace que nosotros tengamos que ver cómo es el camino cerca de Dios diferente, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? Quizás el fuego no sea literalmente candela, ¿no? Sino son los problemas, las circunstancias difíciles que nos toca atravesar diariamente, lo cual no tiene que quemar nuestra vida, consumir nuestra vida, sino son momentos de aprendizaje, momentos de crecimiento, momentos en el cual tengamos que tomar decisiones. Y yo así interpreto un poco el texto, ¿no? en el llamado a desarrollar esta fe fuerte, esta fe inquebrantable. Claro, bien dice, las tormentas de todo tipo, tormentas familiares, problemas entre hermanos, problemas entre esposos, problemas familiares. Ese es un tipo de tormenta. Otra tormenta financiera, cuando nosotros perdemos el trabajo, cuando todo nos va mal. Y ahí tenemos otra tormenta. Tormentas políticas, todo, de derecha, de izquierda. Tumbemos al presidente, hagamos esto, opongámonos o presionemos. Sí, a veces las tormentas son para bien, porque tenemos que levantarnos, claro, hacer una tormenta contra el mal. Justo lo que pasa ahora, ¿no? Imagínense cómo estará sufriendo gente ahí en la guerra, en este momento, allá en Ucrania, en Rusia. Entonces, el saber que ellos ahorita están pasando por un momento bien difícil, ¿no? Bien complicado. Tormentoso. Entonces, no solamente vamos a enfrentar a la naturaleza con su braveza, exacto, sino tanto tipo de fenómenos, de tanta tormenta de la delincuencia, tormenta de la droga, tormenta de los problemas sociales, en la educación, en la salud, en todo hay tormentas y nosotros tenemos que prepararnos. Esperemos que se levanten esos hombres y mujeres de bien para enfrentar esas tormentas de todo eso. El sistema educativo, por ejemplo, como dice una persona, el sistema educativo es un crimen. ¿Cómo es? Un crimen llamado educación. Eso, un crimen llamado educación. Es una tormenta que nosotros, los hombres y mujeres de bien, tenemos que enfrentar esos crímenes que se están dando, esos otros crímenes que están queriendo aprobar la ley del aborto con el pretexto de violación. A veces son pretextos, pero ya se dio en muchos países el matrimonio de homosexual. Hoy esa es otra tormenta, que los hombres y mujeres de bien de los pueblos, de los países, no tenemos que permitir esas cosas, pero por la falta de experiencia de enfrentar esas tormentas, nos hemos dejado llevar por eso. Entonces, tenemos que despertar en el pueblo, tenemos que despertar en la familia para enfrentar esas tormentas que se nos presentan. Y para terminar, el verso 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amaré. Te daré, pues, hombres por ti, naciones por tu vida. El Señor Jesús recibió esta promesa y Él iba haciendo discípulos en el campo, en la ciudad, enfrentando todo este tipo, hombres y mujeres, naciones, le ofreció para Él y también para nosotros. Tenemos que ensanchar el reino de Dios con la fe, con el conocimiento de la palabra y estas maravillosas promesas para detener la tormenta. Terminemos, ahora usted le toca apagar esa tormenta
con una oración sobre esta lección que hemos aprendido. Ya, listo, vamos ahí. Gracias, Dios, te damos por este momento que hemos estado aprendiendo sobre tu palabra, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, a aplicar lo que aprendemos, Señor. Que seas tú ayudándonos a atravesar estas tormentas. Que seas tú llenándonos de fe, llenándonos de fuerza, Señor, para tomar decisiones en nuestras vidas que nos ayuden a ser mejores y agradarte a ti, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor. Ponemos en tus manos también la vida de las personas que están pasando momentos difíciles, Señor. En todo el mundo, pero especialmente la gente que está viviendo agobiada por la guerra, Señor. Toma tú el control, Señor, de la gente, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de esto a las personas, Señor, que busquen de ti, que conozcan de ti, que conozcan de tu palabra, Señor, y se aferren a ti, que puedes ayudarlos a salir libres de esto, a liberarlos de esto que está sucediendo, Señor. Toma el control, Señor, ayúdanos a seguir adelante, a aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria, Señor. Toma el control, Señor, y que estos estudios puedan ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de nuestros amigos, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo esto y ponemos en tus manos nuestras actividades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Recuerden, estos tormentos pueden ser en la muerte de un familiar, un tormento, estas cosas en un divorcio y en tantas otras cosas, un hijo en las drogas, en el alcohol y todo eso. Hay que enfrentar estas tormentas que nos enfrentan. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Hasta el próximo episodio. Bendiciones.